Bueno, empecemos. Se supone que está grabando bien esta vez. Así que no debería haber problema. Bueno, Strux. La idea del tema de hoy sí es, siguiendo viendo las cosas del lenguaje que tenemos que aprender para poder hacer todo lo que después queremos hacer. Bueno, nos toca uno de los casi últimos temas. Nos queda en la clase de hoy. La clase de jueves también, si bien ya me he hecho un poco más con lo que nos importa. Es contenido que es del lenguaje. ¿Sí? O sea que es inevitable tener un periodo de tiempo donde tenemos que incorporar. Pero acá es donde se pone un poco más interesante. ¿Sí? O sea, ya la clase que pasada vieron el manejo de slices en Go, que es medio particular también. Y vamos a ver una de las cosas que más define a este lenguaje con respecto a otros. Que es el hecho de usar estructuras. ¿Sí? Usar structs que simplifican mucho el manejo de objetos, pero el manejo de las entidades que vamos a tener en nuestros sistemas. ¿Sí? En lenguajes como Python, en lenguajes como, ¿qué más habían dicho que usaban ustedes? C#, en lenguajes como TypeScript, en lenguajes como PHP, no en lenguajes como C, utilizan objetos. Se utilizan clases que definen cómo va a ser la estructura de esos objetos y después se instancian objetos y hay relaciones muy complejas entre esos objetos y hay mucha parafernalia detrás. ¿Sí? Si lo que a nosotros nos interesa solamente es manejar entidades que se relacionan de manera bastante simple y poder compartir comportamientos de manera más sencilla también, no vamos a usar objetos. ¿Sí? Los que hicieron el lenguaje dijeron no nos gusta usar objetos, no nos gusta toda la parafernalia de cosas que viene con el modelo de objetos, vamos a usar algo más sencillo y algo que está implementado en lenguajes como C, en lenguajes donde los objetos no existen, ¿sí? Y entonces tenemos structs. ¿Sí? Nuestras estructuras, nuestros structs, nos permiten empaquetar, ¿sí? Información y comportamiento dentro de un mismo coso, por decirlo así. ¿No? O sea, nosotros tenemos los tipos básicos que nos provee el lenguaje. Con structs nosotros vamos a poder definir nuestros propios tipos. ¿Sí? Estos tipos que nosotros vamos a definir van a tener dentro información, ¿sí? Van a tener campos que van a ser de algún otro tipo particular y vamos a ver que le podemos definir comportamiento a través de definirle métodos, ¿sí? A estos objetos. Estos structs. Ya estoy worriado de decir objetos. ¿Cómo funcionan y cómo se usan? ¿Y qué son? Partamos de algún ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es un ejemplo muy sencillo que podemos usar? Planteemos puntos en R2. ¿No? ¿Qué significa que un punto sea un punto en R2? Que tiene una X y una Y. No tiene un valor en el eje de cartesianas y un valor en el eje de ordenadas. Así definimos un struct de tipo punto en Go. ¿Sí? Estamos definiendo, para que pongo el puntero. Estamos definiendo un nuevo tipo. ¿Sí? Este tipo es de tipo struct, al fin y al cabo, y el nombre del tipo va a ser punto, con P mayúscula porque lo queremos exportar, si no puede ser con minúscula. Este struct punto, ¿sí? Va a tener dos campos, ambos campos son de tipo entero, ¿sí? Las coordenadas en el eje Y y en el eje X. Técnicamente podrían ser float, sí, pero les pongo entero para que sea fácil. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos definido, podemos crear una nueva instancia de este tipo, ¿sí? Básicamente una nueva variable de este tipo. Fíjense la sintaxis, ¿sí? Yo declaro una variable como siempre. El tipo de esta variable va a ser punto, ¿sí? Y lo que tengo a la derecha es la instanciación o la creación de un nuevo punto, ¿sí? ¿Cómo lo creamos? Llamando al nombre del tipo y entre llaves le pasamos qué valor queremos para cada uno de sus campos. ¿No? Si ustedes vienen de C, esto les va a resultar trivial. ¿Sí? Ya lo conocen. Es exactamente lo mismo de lo que venían viendo. Quizás está un poquito más sencillo. ¿Qué más tenemos? Podemos definir, ¿sí? Instanciar un struct, no necesariamente pasándole todos los campos, podemos pasarle algunos. ¿Sí? Quizás no quiero definir todos de antemano. Puedo definir, por ejemplo, en este caso únicamente la Y en vez de la X. Puedo definir de esta manera. ¿Sí? Si yo voy a pasarle al momento de inicializar el struct todos los campos, no necesito decirle cada uno de los campos qué valor va a tener nombrando cada uno.
yo los voy a llamar en orden y voy a decir, bueno, yo sé que si le paso así, significa que el primero es la X y el segundo es la Y. Porque así está definido el struct. De vuelta, más simplicidades que tiene el lenguaje. Si yo modifico, ¿sí? Fíjense que estoy accediendo a un campo de este struct con el operador de puntito, ¿sí? Así es como se llama. Le estoy diciendo que su campo I vale 5, ¿no? ¿Sí? El último punto que yo definí es este de acá, donde X vale 1 y vale 3. ¿Qué más puedo hacer? Puedo definirlo sin pasarle ningún campo, ¿sí? Lo puedo definir inicialmente vacío. Y la pregunta es, en este caso, cuando yo lo defino sin especificarle el campo puntual, si accedo a alguno de sus campos, por ejemplo I, ¿qué valor va a tener ese campo? Muy bien, se ve que prestaron atención, ¿no? Se va a inicializar con el valor default del tipo que sea, ¿sí? Además, podemos crear punteros de nuestros tipos, ¿no? Porque ya vimos que existen los punteros en este hermoso lenguaje. ¿Cómo es la sintaxis? Igual que en C, ¿sí? Yo voy a declarar que mi variable P es de tipo puntero a punto, ¿sí? Y cuando creo un nuevo punto, instancio un nuevo punto, uso el operador de indirección para decir que este punto que estoy creando acá, quiero obtener el puntero al mismo, ¿sí? Pero fíjense que después, está bien, yo puedo escribir lo mismo acá, ¿no? Lo defino con los dos campos, lo defino con uno, lo defino bla, bla, bla. El punto es que después, cuando yo quiero acceder a los campos de mi variable, que es un puntero a un struct, yo lo hago de igual manera, ¿sí? No me cambia el tipo de operador, no tengo que hacer nada raro. El lenguaje se da cuenta solo, por más que sea un puntero o no, que yo estoy queriendo acceder a uno de sus campos a través del operador puntito y lo puedo asignar sin ningún problema, ¿sí? Mismo, si lo accedo y quiero ver el valor, también es lo mismo. No importa si mi variable es de tipo puntero o no, si es, al fin y al cabo, un struct, yo puedo acceder a sus campos simplemente con el operador. Y el lenguaje sabe resolverlo por nosotros. ¿Sí? Bien. Hasta acá muy sencillo todo. Vemos que hay punteros, pero hasta ahora son bastante sencillos. ¿Dónde estoy? Acá estamos. Otra forma de inicializar un puntero es con el new, pero mucho no se usa, ¿sí? La función new te permite inicializar un puntero a este tipo. El tema es que te lo inicializa siempre vacío, ¿sí? O sea que si yo quiero inicializar un puntero a un struct vacío, bueno, puedo usar la función new, no hay problema. No siempre va a ser el caso, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces yo voy a querer inicializar algo ya con valores, entonces usar new no me sirve mucho, ¿sí? Me sirve ya directamente hacer algo como hacemos acá arriba, ¿sí? O de referenciarlo después, lo que yo quiera. Está acá muy sencillo, ¿sí? Nuestro struct, sea un puntero, ¿no? Hasta ahora es una bolsa de contenido, ¿sí? Es una bolsa de campos que yo los puedo acceder y asignar. Pero obviamente no es todo, no es la gracia. La gracia de esto, además de almacenar información, es como dije recién, es darle comportamiento. Entonces, a nuestros tipos que nosotros definimos, podemos definirles comportamiento. Fíjense qué haríamos primero así, ¿no? O sea, nosotros en este pequeño código, ¿sí? Definimos el mismo tipo punto que teníamos recién. Tenemos una función, modificar punto, que recibe un punto, ¿no? Y le asigna al campo i el valor 5. ¿Sí? Es el mismo código que teníamos escrito recién. Ahora, en mi main, ¿qué hago? Yo creo un nuevo punto diciéndole que x vale 3. Como no le especifico la i vale 0, como ya me dijeron. Llamo a la función modificar punto y luego imprimo el punto, ¿no? ¿Qué esperamos que pase? ¿Qué esperamos que me imprima por pantalla? ¿Qué valor va a tener los campos del punto? ¿Cómo sabe cómo imprimir un punto? Gran pregunta. ¿Cómo sabe cómo imprimirlo? Bueno, el lenguaje sabe, ¿sí? Porque cuando yo llamo a printline, fíjate que yo no estoy interpolando cadenas. Si los pusiera dentro de una cadena, tendría que usar el operador, se dice, correcto para interpolar structs. Que hay uno, que no me acuerdo cuál es ahora. Pero si se fijan en la lista que yo les di, lo van a encontrar. En este caso, printline ya directamente cualquier cosa que reciba lo va a saber imprimir, ¿sí? Según lo que reciba, sabe imprimir. Igual que si le pasase un slice, sabe imprimir correctamente un slice, ¿sí?
o cualquier otro tipo que yo le pase. En este caso va a imprimirme, ¿cómo es que lo imprimía? Creo que me imprime una cosa así, me imprime 3 llaves. Esto es una poronga. Llaves, no puedo. Pone llaves, campo, valor, llaves, cierre. ¿Sí? ¿Qué se imaginan que me va a imprimir en este caso? Yo creo el punto, llamo a la función, que dentro del cuerpo de la función modifica un campo del punto y después en el main de vuelta imprimo el punto. X3 y 0. Perfecto. ¿Sí? Se ve que estuvieron prestando atención en la clase pasada. ¿Qué tendría que hacer yo para que esto haga lo que yo esperaría que hace, ¿no? Que es modificar el punto y cambiar el campo I del punto que yo esté pasando? Pasarlo a un puntero. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos, salvo algunos tipos especiales, como por ejemplo los slices, ¿sí? Si queremos modificarlo en distintos scopes, tenemos que pasarlo como puntero. ¿Sí? ¿Qué pasaba si no? Todo se pasa por copia, exacto. Cuando no es un puntero, se copia todo el struct, se manda allá, tenemos una copia del struct y lo que estamos modificando es la copia. ¿Sí? Eso particularmente con structs es más peligroso que con las variables simples que venimos manejando. Porque un struct puede tener un montón de información adentro, ¿no? Y si lo pasamos por copia, estamos copiando toda esa información. Imagínate que mi struct tiene decenas de campos, donde son campos con, no sé, arrays muy grandes o con qué sé yo, ocupando un montón de memoria, estamos copiando eso un montón de veces. ¿Sí? Ahora sí, esta función está muy bonita, pero, y de hecho funciona, yo estoy pudiendo modificar mi punto, yo le asigno un valor al campo que yo quiero y listo. Pero además el lenguaje me provee una manera particular de poder darle comportamiento a estas cosas, que no sea a través de lo que se dicen como funciones. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Funciones que son por fuera de la definición del objeto, del struct, sino que me permiten definir métodos que van a ser parte de la definición del struct en sí mismo. ¿Sí? ¿Qué dice acá? De vuelta, misma definición de punto. Me gustaría que esto se anime por separado, ¿no? Misma definición de punto. ¿Y yo qué estoy definiendo abajo? Estoy definiéndole dos métodos, ¿sí?, a ese tipo que yo definí. ¿Cómo sé que es un método? Porque si bien esto parece una función común y corriente, que tiene un nombre, tiene un valor de retorno y podría tener argumentos, tiene lo que se llama un receiver. ¿Sí? El receiver que va delante del nombre del método que yo quiero definir es el que me va a determinar que, bueno, eso es un método, pero además, ¿de qué tipo es el método? ¿No? O sea, yo particularmente estoy definiendo un método del tipo punto. No es de cualquier otro tipo. Es específicamente para punto. ¿Y qué es lo que hace este método? Bueno, me calcula la distancia del origen. ¿Cómo lo hace? Bueno, calculando la distancia cartesiana que ya todos conocen. De un poco de álgebra. ¿Sí? Pero fíjense que acá tengo otro método, ¿sí?, esto que calcula la suma. ¿La suma con qué? Con otro punto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Me devuelve un nuevo punto donde le suma los valores de cada, ¿cómo se decía?, de cada campo de cada struct. ¿Sí? Básicamente suma el campo X de P más el campo X del otro que recibe por argumento, y lo mismo con Y, y todo eso lo crea en un nuevo punto y lo devuelve. Hay una pequeña diferencia entre estos dos, que seguro se habrán dado cuenta, pero ¿qué me quieren preguntar? No entiendo la P, o sea, ¿por qué es P punto? ¿Por qué es P punto? Porque punto es que es del tipo punto, es decir, que este método es de ese tipo. Y P porque estamos diciendo que la instancia de ese struct al cual yo estoy llamando con este método, la voy a referenciar como P. ¿Para qué? Para que yo la pueda referenciar dentro de mi método. Fíjense que en el método mismo yo hago P.X, P.Y. Eso implica que estoy referenciando al método te estoy referenciando a la instancia del struct al cual estoy llamando este método. Que lo pueden ver acá, ¿no? Cuando yo hago punto o P1, puntito, distancia al origen, ¿sí?, cuando yo llamo a este método está ejecutándose acá, y este P, este punto al cual está referenciando, es el P1 al cual yo estoy llamando al método. ¿Sí? Para eso está esa definición, es para mapear
la instancia concreta con una variable que yo puedo usar. Sí. Pero el P ¿dónde lo declarás? Acá, ahí. Estoy diciendo que P es de tipo punto. Claro, pero en el struct no pusiste ninguna P. No, porque P es el punto. ¿Sí? X e Y son campos del punto. Fíjense acá como una instancia. Yo instancio P1 como un punto cualquiera, P2 como otro punto cualquiera, en este caso es un puntero. Y yo acá estoy llamando el método distancia al origen, ¿sí? De P1. Hago P1 puntito distancia al origen. ¿Sí? Así es como llamo el método de mi struct. Eso es igual que en cualquier otro lenguaje que ya conocen. Java. ¿Qué pasa cuando llama ese método? Viene acá, viene la definición del método. Dice distancia al origen. Ok. ¿Se acuerdan que en Python, cuando hacían el método de una clase, va al self, siempre adelante? Que es para identificar que soy yo. O sea, esta es la instancia concreta. Acá es lo mismo, ¿sí? Y en C, bueno, funciona muy parecido. El struct, este P1, se referencia dentro del método con P, ¿sí? Este P referencia al P1 que yo tengo acá. Entonces, cuando llamo al método, dentro del cuerpo del método, puedo referenciar al struct al cual estoy llamando simplemente poniendo P. Sí. Vos le puedes poner la variable que quieras. No, ¿Sí? pero todos tienen que llamar igual. ¿Entre sí? O sea, ponele que yo tengo un solo struct que es auto con sus distintas cosas. Si todos son de A, digamos, hacer que es de ese mismo auto y no de otras cosas que estoy diciendo, ¿o cómo funciona? Funciona como una variable cualquiera. Se te está asignando a esta P, a este P a P1, ¿por qué? Porque acá está llamando P1.método. Entonces, Eso es lo que estoy preguntando. Si son todos métodos del mismo struct, todos tienen el mismo P, digamos, ¿no? o sea, sí, el P va a variar según cuál es el struct el cual está llamando el método. ¿Sí? O sea, piénsenlo en el lenguaje que ya conocen. ¿Vos qué lenguaje programaste? Python y Java. Bueno, en Python es el self de cualquier definición de tus métodos, de tus objetos. ¿Sí? Es lo mismo. Sí. Claro, fíjense en la segunda. El método suma está devolviendo un nuevo struct que yo estoy construyendo dentro del mismo método. ¿Cómo lo construyo? Bueno, en este caso sumo los campos uno a uno, pero podría ser cualquier cosa, no importa. Nunca importa qué es lo que estoy devolviendo, ¿sí? En este caso, como estoy sumando puntos, tiene sentido devolver uno nuevo. ¿Y es necesario por referencia? ¿Referencia a qué? Por el puntero en la P. Ah, estos, que hasta ahora no me preguntaron, fíjense que un método lo defino como que es un método de punto y el otro lo defino como un método de puntero a punto. Pero, si vemos acá, en el ejemplo de uso al costado, vemos que se usa igual, de cualquier manera. Tipo, no importa si el P, por ejemplo, P1 no es un puntero, P2 es un puntero, pero cuando yo llamo al método de distancia al origen lo puedo llamar de igual manera. No importa, ¿sí? Va a importar para algunas cositas, que ahora se las voy a decir, pero a priori, cuando definimos estos métodos, no es importante si es un puntero o no es un puntero el receiver. Porque en C, por lo menos, si no se modificaba el struct, Ok, se lo pasaba. ok, ahora vamos a esa parte. Sí, sí. No puedo evitar pensar cuando veo esto en programación orientada que objetos. Ya me dijeron anterior que Claro. no era. Es que es una simplificación a eso, ¿sí? Sí, bueno, cómodamente en una clase lo tenemos No. como desparramado. Cuando nosotros usamos el paradigma de objetos, usamos objetos, pero usamos un montón de cosas que vienen por detrás. Conceptos de polimorfismo, de herencia, de metaprogramación. Cosas que acá no están, ¿sí? Porque está simplicitado. Las componentes del objeto y sus métodos, sin otras cosas. El struct tiene campos y le podemos definir métodos, ¿sí? Son propiedades y métodos, eso es todo lo que tenemos acá, no tenemos las demás cosas de programación orientada a objetos. Claro, Ah, esa es la diferencia, ¿no? esa es la diferencia. Sí. ¿Por qué cuando llamás a suma, lo que está dentro del argumento, uno es un puntero y el otro no? Porque yo los definí así al revés. El P2 es un puntero a punto, entonces el método suma, ¿sí? Recibe un punto que no es puntero. Entonces yo tengo que desreferenciar el puntero para obtener el valor concreto, ¿sí? Si acá recibiese un puntero sería al revés, básicamente la operación. ¿Sí? Pero bueno, es un juego de combinatoria acá, donde combino todas las posibilidades para que vean cómo se afecta. ¿Sí?
El punto es ese, que el receiver, por más que sea un puntero o no, no cambia cómo llamo al método y yo lo puedo llamar igual si es un puntero o no. ¿Sí? No afecta a esto. Va a afectar a otra cosa que ahora se les menciono. ¿Sí? Profe, Sí. entonces yo si pongo self como un puntero a punto, ya con eso lo modifica. Sí. Por más que esté pasando un punto o un puntero a punto. Sí, si en vez de poner P pusiera self, acá tenés que referenciar como self, en vez de P. Sí. Si te sirve, pensarlo así. Pero bueno, no es buena práctica. Bien. Entonces, métodos, ¿no? Mis métodos yo puedo llamar instancia, puntito, método. Y se ejecuta. Ahora, volviendo a lo que hicimos antes, ¿no? En este ejemplo, que lo simplifiqué un poco la definición. Tengo el punto, sigo teniendo un X y un Y, los dos son tipo entero. En mi main instancia un punto, llamo al método setX de P, pasándole un 5. Entonces acá el método a P en el campo X le asigna el valor que yo le paso acá. ¿Sí? Y después lo imprimo por pantalla. ¿Qué me va a mostrar por pantalla? 1, 3. Sí. ¿Por qué? Porque nadie más quiere. Muy bien. De vuelta es lo mismo, ¿no? O sea, tengo un método, tengo una función que me modifica un struct, una instancia, un struct. Si no es un puntero, es una copia. ¿Sí? Entonces modifica la copia y no modifica el original. ¿Qué tengo que hacer? Pasarle un puntero. ¿Sí? Ahí es donde entra en juego cómo yo defino el receiver en cada uno de mis métodos. Si es un método que me va a modificar campos de mi struct, me gustaría que sean punteros, porque si no, no se van a ver reflejados en lo que yo le paso. ¿Sí? Si en cambio acá defino setX como un método cuyo receiver es un puntero a punto, ahora sí lo voy a ver modificado en el resultado. ¿Bien? ¿Hasta ahora todo bien? Ok, joya. O sea, son como las clases de programación orientada a objetos, pero sin la herencia en polimorfismo y todas esas cosas. Sí, a eso iba. Los struct justamente simplifican un montón de cosas. Hasta acá parecen similar, porque lo que viene en el algoritmo 1 de objetos seguro que llegó hasta acá y no mucho más que esto. Entonces parece igual. Hasta diría que más complicado. Pero bueno, todo lo que no vieron de objetos, este lenguaje se lo obvia. Que lo van a ver el cuatri que viene, en paradigmas. ¿Qué más? Obviamente en nuestros structs, nuestras estructuras que nosotros definimos, si todos sus campos fueran únicamente campos de tipo entero, string, sería muy aburrido. Por supuesto puedo definir estructuras que adentro, por ejemplo, que sus campos sean otras estructuras complejas. ¿Sí? Estamos anidándolas. Podemos tener una estructura tipo posición, que también estamos en 2D, o 3D, ponemos Que X, Y, Z y después referenciamos en algún objeto para representar. Claro, una cosa así. Hacemos referencia a estructura. O algo así. Donde yo defino, por ejemplo, un tipo dirección, que tiene, no sé, una calle, un número, y un tipo persona. ¿Sí? Mi tipo persona tiene un nombre, que es un string, tiene una dirección, que es de tipo dirección, y además tiene dos campos, padre y madre, que son de tipo puntero a persona. ¿Sí? Sí. Siempre podemos poner barra T para, o sea, barra baja T a los nombres de las estructuras. No. Referenciar las variables, ¿no? No, eso es algo de C y olvídenselo. Yo recuerdo que lo hacíamos porque si no es confuso. Bueno, olvídenselo. Acá yo no tengo ningún T y se entiende perfectamente. Bueno, pero después, ¿qué nos recomienda, profesor? Porque Hacerlo así. Fijémonos el ejemplo. ¿Sí? no sé, yo como ya. Tengo, al principio de todo, estoy instanciando una persona, ¿sí? Cuyo nombre es John Boyd, lo asigno a mi variable John. ¿Sí? Fíjense que acá nunca declaré el nombre, el tipo de mi variable, ya lo infiere automáticamente de la asignación porque uso el puntitos igual, los puntitos igual. Después instancio otra persona, ¿sí? Que adentro le defino el campo dirección. ¿Sí? Como le estoy definiendo todos los campos, le defino primero la dirección, que la dirección tiene calle y número. Le defino el nombre, le defino el padre y le defino la madre, que en este caso se lo paso como Neil. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Neil, nuestro gran amigo? ¿Sí?
¿Qué me va a mostrar esto por pantalla? Bueno, yo dentro de mi struct Angie accedo al campo padre, que es otro struct, y dentro de ese struct accedo al campo nombre. Es decir, que todo esto me va a mostrar el nombre, no, bueno, lo imprimí. Me va a mostrar el nombre de John Boy, ¿sí? Que es el campo nombre que tenía el objeto, el struct persona, que está dentro del struct persona, que es el que yo estoy referenciando acá. ¿Se puede referenciar un struct? Ahí va, ya veremos eso, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué más iba a decir con todo esto? Bueno, importa un poco esto, ¿no? Como estoy diciendo que el campo madre, ¿sí?, es de tipo puntero a persona, ¿cuál va a ser su valor default? Nil, ¿no? Puedo preguntar, ¿se puede no ser un puntero, se va a poner persona sin puntero? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y ahora la respondo, ¿no? Pero fíjense que si yo acá no le pasaba el campo de madre, tenía que especificar en todos los demás que esto era la dirección, que esto era el nombre, que esto era el padre, ¿sí? Entonces, para ahorrarme todo eso, no le paso los nombres de los campos, pero le paso nil como último argumento, ¿sí? Y acá hay un detalle que lo están mencionando, ¿no? Que antes de ir a eso, veo que tengo una diapo más, que, por ejemplo, dentro de estos structs que yo estoy definiendo, les puedo definir comportamiento. Por ejemplo, la dirección le puedo definir el método string que me define cómo se va a mostrar, ¿sí? Y en la persona yo puedo definir un método dirección con mayúscula, ¿sí?, diferente del nombre del campo, para que no me muestre simplemente la dirección así nomás, sino que me muestre algo un poco más complejo, ¿sí? Por ejemplo, como lo muestra acá. Y acá simplemente lo llamo. Entonces, al llamar al método dirección, este método string es un método especial que es lo que intenta llamar el lenguaje por defecto cuando imprime, ¿sí? Fíjense que acá yo llamo a persona.dir, que es el campo, lo hice cortito, pero sería el campo dirección. Y yo en un momento estoy llamando al método string de dirección, ¿sí? Automáticamente lo va a interpretar y va a mostrarme esto como string y lo va a meter acá, básicamente. Una ¿Sí? pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, Sí. cuando yo estoy poniendo padre, madre y Sí. persona como un puntero. Sí. Después le estoy pasando, obviamente, con el ampersand. Se le estoy pasando con el ampersand porque me pide puntero. O sea, Sí. tranquilamente puedo poner persona como si fuese una No, variable. acá tengo que pasarle el ampersand porque estoy de referencia. Nunca me acuerdo si es referenciar o diferenciar, no importa. Como yo tengo acá una persona y quiero un puntero a una persona, tengo que usar el ampersand para obtener el puntero a esa persona. Claro, ¿Sí? pero al momento de declarar el struct persona, yo puedo poner persona sin el puntero y me lo pasa ¿Acá? la copia, digamos. Es una buena pregunta que ya me la hicieron y la iba a responder ahora, ¿no? Porque ¿qué me impide hacer esto así? Que es lo que me vienen diciendo. ¿Por qué tengo que pasarle un puntero acá? Y no se lo puedo pasar así directamente. Está copiando toda la estructura. No sé cómo explicarlo, pero hay un problemita como que... Porque cuando llamemos Bueno, una acá. ¿Cuál es función de el valor de persona, found de persona? O sea, Claro. A ver si alguien lo completa. entonces como que necesitas el valor, o sea, dirección y nombre ya son primitivas, tienen un Sí, default, pero sí. persona tiene Es- padre madre y persona tiene, no sé si a eso. Es autorreferenciante, ¿no? O sea, para definir una persona yo tengo que definirle su padre y su madre, que también son personas. Y para definir cada uno de ellos, ¿qué tengo que definir? Su padre y su madre, ¿no? Si esto no lo corto en algún momento, esto es infinito. Por eso me sonaba que no era Si no usamos punteros, ya escribí todo lo que dije. Si no usáramos punteros, esto sería infinito, porque intentaría definir el valor por default de persona que recibe todo esto y otras dos personas y cada una de ellas lo mismo, así infinitamente, y no terminaría nunca. No, esto es un error del tiempo de compilación. De hecho, el compilador lo detecta. Value recursive time, ¿sí? Si queremos hacer definiciones recursivas en nuestros struct, tenemos que sí usar punteros. Porque si no, literalmente no hay forma de definirlo. O sea, no es infinito. No se puede. Bueno. Hasta acá todo bien. Son conceptos dentro de todos sencillos, ¿sí?
Ya lo trabajamos en C0, creo que es un poquito más cómodo. Por ciertas libertades de Go. Sí, Go tiene muchas Que sí era muy restrictivo. cosas tomadas, no tomadas de C, pero que implementa quizás de mejor manera. Sin estar escrito como eso. ¿Qué más tenemos sobre structs? ¿Quería mencionar algo más? Sí, me queda un rato. Más structs, ¿sí? Esto ya, quizás no lo usen mucho, pero yo se los menciono, porque a veces se usa bastante. ¿Qué cambió entre esta definición y esta definición? Además de que persona es un puntero. Dirección, ¿no? Fíjense que acá yo estoy diciendo que el campo de nombre de dirección con D minúscula es de tipo dirección con D mayúscula. Y acá no lo hago, ¿no? Acá simplemente le digo que este campo es de tipo dirección con D mayúscula. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica lo siguiente. Estoy como expandiendo el tipo persona con todos los campos del tipo dirección. Para que yo pueda hacer algo como lo siguiente. Fíjense que para inicializarlo es igual, ¿sí? No me cambia nada. Yo inicializo a Angie de la misma manera, pasándole todo el objeto de dirección, sus demás campos, pero después, para acceder a calle y número, que eran originalmente del struct dirección, yo simplemente accedo a la persona instanciada, que es Angie.calle.nombre, ¿sí? O si quiero todo el campo de dirección, punto dirección con D mayúscula. O sea que tenemos herencia. No es herencia puntualmente. Estamos expandiendo, técnicamente es parecido, es verdad. Estamos expandiendo nuestro tipo Que esto va de alguna manera. con los campos y también con los métodos, ¿sí? Del tipo que yo estoy poniendo acá. Lo cual puede ser peligroso, ¿no? O sea, en pocas situaciones vamos a querer hacer esto, la realidad es que la mayoría de las veces le vamos a poner campo con nombre y listo. ¿Sí? ¿Se podría inicializar el struct, pero sin declararle nada? Sí, técnicamente sí. Porque dirección no es un puntero, ¿sí? Entonces, de hecho nos está pasando acá arriba. Dirección no es un puntero, entonces se va a inicializar con una dirección vacía. Que una dirección vacía tiene su calle con un string vacío y con el número 0. No va a ser muy útil, pero sí. Yo decía persona. Persona. Persona modable. Angie decía persona y después le asignan todo a medida. Claro, es lo que yo decía recién. Lo puedo inicializar vacío, yo hago la llave acá, a ver si me sale. Ahí está. Y después le asigno campo por campo, es lo mismo. Sí, obviamente acá tiene más sentido porque en ningún momento mi struct tiene campos vacíos que después nunca uso. Si yo ya sé qué valores quiero dar, se los asigno de una y listo. Necesito hacerlo después. Sí. ¿Y si los dos structs tuvieran un campo con el mismo nombre? Ah, buena pregunta. Y de hecho hay una diapo más al respecto. Pero antes de eso, sí, ¿qué querían preguntar? Que no entiendo por qué en John con L puede solamente inicializarlo con el nombre Sí. y en la otra tiene que sí o sí poner el nil en la madre, por ejemplo, que no la pone o... Claro. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo estoy inicializando John? Le estoy diciendo que lo voy a inicializar únicamente con un campo y el campo que yo quiero inicializar es nombre. Entonces pongo el nombre del campo, 2 puntos y su valor. En cambio, en esta segunda persona, yo le estoy pasando todos sus campos. Como le paso todos sus campos, no necesito decirle el nombre de cada campo que le estoy pasando. ¿Sí? Si yo omito eso, lo va a tomar por el orden default en el cual está definido. Entonces, el primer campo va a ser dirección, el segundo campo va a ser el nombre y el tercer y cuarto campo son padre y madre. ¿Sí? En ese orden. O sea, si yo a John le hago un punto de dirección, me va a dar error. No te va a dar error. Te va a dar una dirección vacía. Pero entonces, ¿por qué no hace John también lo del padre-madre vacío que tiene padre-madre vacío que tiene? Porque especifica qué campo le estás pasando. Claro. Si no especificás qué campo le pasás, le pones todos. Ujú. Si yo pones nombre, Si yo hago John.padre, ¿qué me va a dar? No, el padre de John, ¿no? O sea, si yo John.padre. ¿Qué me devuelve? Persona vacía. No. Porque persona es un puntero. ¿Cuál es el valor nulo de los punteros? Nil. ¿No? Entonces, voy a hacer John.padre y me va a devolver nil. John.madre me va a devolver nil. John.dirección me devuelve un struct dirección cuyo calle es un string vacío y cuyo número es un 0. ¿Sí? Ahí está la diferencia. ¿Mm? Acá no lo inicialicé porque no tenía espacio, pero debería inicializarlo. ¿Sí? Pero bueno, muy bonito esto de inyectarnos así structs dentro de otros y expandir.
Pero tenemos un problema, como decían antes. ¿Qué pasa si de repente tengo campos con el mismo nombre? ¿No? Ya lo spoileé. Bueno, pero... yo siento que alguien me tocó las diapositivas y me cagó las animaciones. Estoy seguro. ¿Qué pasa? Yo estoy definiendo el tipo persona, que adentro tiene el tipo dirección. Como lo estoy inyectando de esta manera, le estoy metiendo los campos que tiene dirección. Dirección tiene el campo nombre, que es un string, y el campo número, que es un entero. Pero después, persona, además define su propio campo nombre, que también es un string. ¿Sí? Y define, bueno, otros dos más que no me importa. Yo acá asigno todo igual, instancio todo de la misma manera, pero cuando llamo a nombre, ¿qué va a pasar? Me va a devolver Angelina Jolie. ¿Por qué? Porque se están pisando los campos y me va a devolver el último que fue definido. ¿Sí? No es algo demasiado útil, de hecho esto es causal de muchos problemas. ¿Sí? Porque en un momento me dice que esto es un problema, en un momento me dice que me estoy pisando campos y que estoy haciendo cualquiera. Cuando fallan las cosas así de manera silenciosa es cuando son las más peligrosas. ¿Sí? Generalmente, no sé si está muy bueno hacer esto, en algunos casos puntuales tiene sentido. ¿Sí? Yo creo que lo que van a hacer ustedes no. Pero se los muestro por si lo llegan a ver y así no se vuelven locos. ¿Sí? No entiendo en qué parte se estarían pisando. Acá, nombre string arriba y nombre string acá abajo. Claro, pero o sea, yo cuando llamo a Angie.nombre quiero que me vuelva a tener todo, o sea, me estaría volviendo bien. Claro, pero acordate, cuando estamos inyectando así otro tipo, yo le estoy inyectando estos campos acá adentro. ¿Sí? Cuando tenemos acá con otro nombre de campo, yo puedo hacer Angie.calle y me devuelve la calle. Angie.número y me devolvería el número de la dirección. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Yo puedo hacer Angie.dirección.nombre. Sí, esa sería la forma en la cual yo podría acceder al campo original que yo quería, de la dirección. ¿No? Ese no se pisa. Pero bueno, ¿para qué haría eso si lo estoy definiendo así? ¿No? O sea, es contraproductivo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo les dije que era interesante los structs, y acá es donde sí se vuelve un poco más interesante que en C, por ejemplo, que eran medio limitados. Si bien todo lo que es conceptos de structs termina acá, no tienen que saber más nada de los mismos, hay algo que vamos a ver en la clase que viene que me permite manejarlos de manera, ¿cómo se diría? De manera más inocua entre distintos tipos, ¿no? O sea, algo que está muy bueno del paradigma de objetos es se me fue el nombre. No la herencia, el polimorfismo. ¿Sí? Es el polimorfismo de objetos. Es poder tratar distintos objetos a través de los mismos comportamientos, mismos métodos. Vamos a poder hacer algo parecido, pero los vamos a explicar en la clase que viene. Entonces, sí. No, es mucho más sencillo. O sea, justamente está orientado a que sea más sencillo y no tener todos esos problemas que tiene. Bueno, como decía, de structs en realidad no tengo mucho más que mostrarles. Sí, es esto. ¿Sí? Los structs son una bolsa de campos a los cuales les damos comportamiento. ¿Sí? Si queremos editarlos, los métodos los vamos a hacer con un receiver de tipo puntero. Y si no me interesa editarlos, puedo hacerlos puntero o no. No me cambia. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Ahora bien, ¿qué más tenemos para ver? Nos falta un poquito, pero no nos falta tanto. Vamos a complementar con un par de cosas medio sueltas que nos sirve saber. Una de ellas es cómo manejar errores, ¿no? Seguro, si recuerdo bien las diapositivas, una de las últimas diapositivas de la clase anterior era, por ejemplo, buscar el índice de, no sé, un elemento en un slice o en un array. ¿Qué pasaba si no lo encontrábamos? ¿No? O sea, mi función index me devuelve el índice, pero el elemento no está. ¿Qué hago? ¿Devuelvo -1? ¿Cómo devuelvo algo puntual que me indique que específicamente hubo un error? Son de errores. ¿Sí? En Go hay un tipo específico, especial, que se llama error, ¿sí? Es un tipo error, que se usan para indicar que hubo errores. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, qué fácil. Esto sí es algo nuevo, por más que no parezca nuevo, es algo nuevo que no está en ningún otro lenguaje que hayan visto. Salvo que hayan visto Rust, pero no creo.
el error se va a manejar de la siguiente manera, ¿sí? Y por eso está bueno que nuestras funciones puedan devolver múltiples valores. Porque los errores que yo voy a devolver en donde sea, yo los voy a devolver como un valor más de retorno, ¿sí? No va a ser una excepción como manejamos en Python. No voy a usar algún puntero extra para devolver algún valor raro. No. Devuelve un tipo específico que es error, ¿sí? Entonces las funciones que pueden devolver un error me van a devolver el resultado y un segundo valor que es el error, ¿sí? Fijémonos en este caso. Tengo un main, tengo un string al cual yo intento convertir a entero. La función atoI, igual que la DC, me intenta convertir un string a un entero y me devuelve el entero que intentó convertir y un error. ¿Y cómo es el modus operandi cada vez que tenemos una función que devuelve un error? Es chequear si ese error no fue nulo, ¿sí? Si ese error no es nulo, yo tengo que manejar el error de alguna manera. Ahí va. ¿Cómo lo manejo? Bueno, depende de lo que queramos hacer, ¿no? En este caso no hay mucho para manejar, porque no hay más código, pero puedo por lo menos mostrarle al usuario por pantalla que, no sé, hubo un error que no se pudo convertir y le muestro el error puntualmente, ¿sí? O sea, el porcentaje B corta sirve para imprimir errores, entre otras cosas, ¿sí? Y esto me va a mostrar todo esto de acá, ¿sí? Eso no se pudo convertir y me muestra el string que representa el error, indicando el error puntual. Que esto, bueno, es interno al lenguaje, ¿no? O sea, todo esto obviamente es del lenguaje. La pregunta es, si yo hice todo esto, manejé el error, imprimí, ¿qué pasa si igual intento imprimir el valor de entero? Puede ser error en el tiempo de ejecución. ¿Qué más podría ser? Podría dar un valor por default. Que me dé nil. El error no te corta el programa. No. El error no me corta el programa y por eso se manejan de esta manera, ¿sí? Como es un valor de retorno más, es un valor de retorno. Entonces yo lo manejo como yo quiero. Sí. Una pregunta que no es una clase de funciones, pero acá me Sí. la duda. Si tenemos, por ejemplo, una función que devuelve dos valores y solo le ponemos No compila. un error, un valor, por ejemplo, Si no machean las variables a la izquierda con la cantidad de valores que devuelve la función, no compila. Te dice el compilador que estás macheando mal. entonces no debería, pero por ejemplo pones solo entero, sin el error. No funciona, no compila. O sea, la TOI siempre necesita dos valores. Claro, Sí o sí se necesita. sí. El punto es que en este caso, sí, lo que me va a mostrar por pantalla, no es definido. Es uno de los pocos casos en los que no se sabe realmente lo que pasa sin ver específicamente la implementación. Porque depende de cómo lo hagamos nosotros, ¿sí? Esa función atoI, cuando detecta que es un string y no lo puede convertir a entero, levanta un error, o sea, más que levanta, devuelve un error, pero también tiene que devolver algo para el entero, ¿sí? Todos los return que tenga esa función tienen que devolver los dos valores, siempre. Cuando devuelve un error, el valor de ese entero no nos tendría que importar, ¿sí? Porque puede ser cualquier cosa, porque no está definido. Podría ser 0, podría ser -1, podría ser 44. El modus operandi también en este tipo de situaciones, cuando manejamos un error, si el error es distinto de nulo, el valor que me devuelve la función deberíamos ignorarlo, ¿sí? Porque no sabemos qué es lo que hay ahí. No podemos inferir qué es lo que hay ahí, ¿sí? Porque igual hubo un error, entonces no tendríamos que estar procesando el resultado, ¿sí? Hubo un error, ¿sí? Esto simplemente para mostrarles que me podría estar imprimiendo cualquier cosa, ¿sí? No es definido. No sé cómo funciona todo ahí, quizá devuelve 0, quizá no. Bueno, ya lo dije. Cuando nosotros definimos nuestras funciones, por ejemplo la función index, ¿sí? Para determinar el índice de un elemento en un slice, deberíamos devolver dos cosas. El valor resultado con el índice en el cual está y un error, ¿sí? Tal que, obviamente esto ya está mal, acá le falta un coma, nil, ¿sí? Donde, ahora tengo miedo de que se rompa la grabación si hago eso. Porque el otro día no sé por qué no me grabó, así que puede ser eso. Entonces, en este caso, si encuentro el valor, devuelvo el índice, por supuesto, pero además devuelvo
el valor nulo para errores, que me estoy adelantando, pero bueno, es el nil, ¿sí? Así ya lo saben. Cuando yo uso esta función, ¿sí? Uso la función index con este slice y con este valor, chequeo el resultado si es nulo, ¿sí? Y técnicamente si no es nulo, imprimo, ¿sí? De vuelta, si lo queremos hacer bien, acá tendríamos que hacer un else. Ahí va, ¿sí? Ahora está un poco más bonito. Entonces únicamente intento acceder al valor del índice si no hubo un error, ¿sí? Y de vuelta, esta forma de actuar es la que vamos a usar siempre en nuestros programas, ¿sí? A veces cuando detectamos que hubo un error, más que imprimir por pantalla, vamos a devolver o vamos a terminar prontamente, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a tener un return acá con algo. Si no hubo un error, bueno, seguimos la ejecución normalmente, ¿sí? ¿En Go no existe el try? No hay excepciones en este lenguaje, ¿sí? La manera de manejar errores es de esta manera. Lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, manejar excepciones es algo que se viene haciendo desde los 80 y está validado por un montón de lenguajes, ¿sí? Es cómodo, la verdad es que es cómodo, porque yo puedo obviarme un poco de que mi método esté levantando una excepción, bueno, salvo que sea un lenguaje tipado. Bueno, algunos lenguajes tipados, tipo Java, no sé si todos. El punto es que me puedo básicamente ignorar esa situación y dejar que los errores, que son excepciones, se manejen por su propio canal. Entonces, tendré una función en algún lado que hace un try catch, captura excepciones del tipo que sea y con eso hace lo que sea. En Go no podemos obviar eso. Si todas las funciones o métodos que pueden fallar van a tener que devolver un error que así lo indique, ¿sí? Entonces, si yo quiero ignorar posibles errores, yo tengo que hacerlo manualmente, tengo que hacerlo a conciencia, ¿sí? No puedo no darme cuenta de que algo está devolviendo un error, ¿sí? Técnicamente acá yo podría no chequear que hubo un error y simplemente imprimir. Y algo va a imprimir, ¿sí? O sea, porque ya dijimos, es un valor, que no puede ser nulo, es un entero. Entonces algo va a imprimir. Es lo que yo quería imprimir y probablemente no, ¿sí? Entonces, hay que manejarlos. El lenguaje nos obliga a hacerlo y si no queremos hacerlo tenemos que explicitarlo, ¿sí? Y queda explícito. Va a ser pocos los casos en los cuales no queremos manejarlo, pero bueno, puede ser. Entonces pasa un poco eso. El código me queda un poco más verborrágico porque esta idea de if error distinto de nil lo vamos a ver muy seguido. Porque bueno, hay muchas funciones que pueden devolver error, ¿no? Si tengo un llamado anidado de 10 funciones donde la décimo llamado devuelve un error, todas estas pueden devolver un error, ¿no? Porque el error va yendo hacia arriba, salvo que alguna lo maneje. Pasa lo mismo en otros lenguajes, orientados a objetos que tienen excepciones, solo que todas las del medio no lo ven. Lo ven esta que hace el try catch y esta de acá, que levanta la excepción. Todas las del medio lo ignoran. ¿Me ahorro escribir un montón de líneas? Sí, pero no estoy correctamente visualizando desde cualquiera de estas funciones intermedias que pueda haber un error en esa ejecución, ¿sí? Por eso se eligió tomar este camino, donde parece que va un poco en contra de todo lo que está establecido, y es verdad, pero tiene sus motivos, ¿sí? Es mucho más visible entender cuándo algo puede fallar y cuándo no. ¿Cómo usamos estos errores? Bueno, si nosotros quisiéramos levantar nuestros propios errores desde nuestras funciones, haríamos algo así, ¿no? Bueno, yo tengo una hermosa función que me permite conectar a un servidor a partir de una IP, ponele, y me devuelve una conexión a ese servidor y un error si lo hubiese, ¿no? Entonces, en algún momento chequeo si se cumple tal condición y si esa condición no se cumple, digo, hubo un error. Algo salió mal. Entonces voy a devolver un servidor nulo, aprovecho porque es un puntero, entonces puedo doblar nulo, ¿sí? Que tiene sentido. Y después devuelvo un error, ¿sí? ¿Cómo devuelvo un error? Bueno, en el módulo errors hay una función que se llama new que me permite instanciar un nuevo error. Y dentro de ese error yo le paso un string con el mensaje que yo quiero, ¿sí? Los mensajes que tienen los errores son orientados a los programadores, ¿sí? O sea, podemos poner el mensaje con información útil para entender qué es lo que pasó con ese error, ¿sí? Profe, Sí. y ese error sumo new no corta la ejecución tampoco. No, justamente, Eso es la idea.
Es una función común y corriente. ¿Sí? Me devuelve un objetito de tipo error. Los errores son objetos de un tipo puntual, pero son... Bueno, yo estoy diciendo la palabra objetos mucho, ¿no? Pero cuando digo objetos, imaginen que es un struct. ¿Sí? Es una entidad que tiene un nombre especial, nada más. Ahí en la última línea de la función, el servidor se está volviendo, ¿me debería tener el ampersand para devolverlo como...? No, porque la variable es... Esto es la variable. Este es el nombre de la variable. Ah, acá arriba. Bueno, sí, es que no sé. Quizás servidor ya es un puntero. Servidor es igual... No sé, qué sé yo. Lo importante es que en este caso el servidor es nulo y acá el error no lo es. Y acá el servidor no es nulo y acá el error sí lo es. ¿Sí? Uno y otro. Por eso también es más cómodo siempre tratar de manejar punteros. Porque si yo devuelvo errores y estoy además devolviendo valores que no son punteros, yo tengo que sí o sí devolverle un valor, ¿no? Entonces, si devuelvo un entero y un error, y hubo un error, bueno, tengo que devolver un valor para el entero. Uf, que embole, tengo que ponerme a ver si le devuelvo un 0, un -1. Técnicamente no importa, porque el usuario no debería chequearlo, pero igual, si son punteros es más fácil. Devuelvo nulo y ya está. ¿Sí? Me lavo las manos y ya está, no me importa. Y bueno, ¿cómo lo usamos? Sí, después llamamos, chequeamos el error, si el error es distinto de nulo, hago algo, y si es nulo, bueno, sigo la ejecución y ya está. ¿Sí? Muy bonito todo. ¿Qué más tenemos con errores? Ah, tenemos uno más. ¿No? No, no tenemos uno más. Uy, perdón. Bueno, esta es otra forma de crear un error con otro... Es otro método donde, por ejemplo, podemos interpolar cosas. ¿Sí? Errors.new no me deja interpolar nada, simplemente es un string vacío, pelado, nada más. Si yo llamo en cambio al método del paquete format, al método errorf, yo le puedo pasar un string donde le interpolo cosas. Y ahí puedo poner la información más útil. ¿Sí? Por ejemplo, le podría decir que no se puede conectar al servidor con tal IP. Entonces le paso a qué IP no me pude conectar. ¿Sí? Lo importante es que en el fondo esto es un string. ¿Sí? Esto que me está volviendo acá. Y esto, bueno, es un objetito de tipo error, que ya veremos qué es más adelante. ¿Sí? Pero es eso. Pero bueno, es lo mismo. No entiendo cómo metería este pedazo de código ahí arriba. Entonces si pusiéramos ¿Esto? error F, no tendríamos que poner el que devuelva error. No, es lo mismo. Solo que es distinta forma de devolver el error. Son dos funciones distintas que crean un error. En este. En la alternativa solo devuelve un valor y el error. No. Me manda el mensaje de error desde la función. El format errorf es equivalente al errors.new. Solamente a esa parte. Solamente que con el segundo puedo interpolarle valores al string que yo le digo. O sea, eso devuelve un error. Sí, los dos devuelven un error. Este y este. Después esto lo uso como quiero. ¿Sí? Cuando yo estoy intentando conectarme a un servidor y esto me devuelve un error, estoy manejando un error como si lo manejara en cualquier lenguaje, ¿no? O sea, si manejara excepciones, como tengo un except o un catch y ahí hago algo. Acá es lo mismo. Si el error es distinto de null, hago algo. ¿Sí? Es eso. Bien. ¿Qué más nos queda para hoy? Nos quedan dos temas que técnicamente hay un par de videos para ver los temas que nos faltan, pero ya que es re temprano lo podemos ver. Total nos lleva 10 minutos y después nos vamos. Sí, la clase de hoy es bastante cortita en ese sentido. Sí. Pero antes de ver archivos hay que ver un poco de strings. ¿Sí? No hay mucho que mencionar al respecto, si bien los strings funcionan muy parecido que en cualquier otro lenguaje, porque en el fondo son, como dice acá, slices de bytes. ¿Sí? Son bytes contiguos que están alojados en algún lugar de memoria, son de solo lectura, ¿sí? O sea que no los puedo modificar. La particularidad de los strings en este lenguaje es que cada carácter de un string es de un tipo especial, que se llama run. Que si vieron las diapositivas de la primera clase, yo lo pasé medio rápido, pero había un tipo de dato básico numérico que se llama run. ¿Para qué son este tipo de datos? Básicamente es un entero de 4 bytes, pero que me permite representar símbolos Unicode y ocupar entre 1 y 4 bytes. ¿Sí? Esto es un poco como en C, donde en C tenés que cadenas, donde cada cadena es un char, ¿sí? En vez de un char asterisco, un string. Era una regla de caracteres
Sí. gestionar con el En, preámbulo. en Python no pasa mucho esto, ¿no? En Python, si yo quiero ver cada letra que compone un string, sigue siendo un string, ¿no? O sea, no es muy útil la comparación por ahí. Acá es distinto, ¿sí? Y es distinto entonces cómo lo vamos a procesar. Si yo quisiera, por ejemplo, procesar un string e iterarlo o acceder a algún elemento puntual, me va a cambiar el tipo de lo que yo estoy accediendo, ¿sí? Porque van a ser runs. Antes de eso, ¿alguien sabe lo que es ASCII o lo que es Unicode? Me imagino que sí, ¿no? Un poco así. ¿Puedo consultar algo? Sí. La tabla está dividida Sí. De hecho, es la primera parte. en la primera parte, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es esto? ASCII es una pequeña, no sé decirle estándar o... Sí, es un estándar. Bueno, gracias. Es un estándar, el cual servía para definir cómo representar, técnicamente sirve todavía, gracias, sirve para definir cómo representar cada letra o carácter usando un número. ¿Sí? No se llega a ver mucho en la tabla, de hecho no se ve un carajo en la tabla, pero bancamos un rato. La tabla ASCII, o la original, tenía solamente 128 caracteres. Es decir, que en nuestra computadora podíamos escribir uno de estos 128 caracteres. En esos 128 están las letras, mayúsculas, minúsculas, los símbolos operandos matemáticos, más, menos, por, igual, el signo de pregunta, algunas cosas más, unos caracteres medio especiales, ¿sí? Y no mucho más que eso, porque claro, son 128 caracteres, no tengo mucho espacio para hacer eso. Se imaginarán que, claro, los que hicieron esto eran yankees y dijeron, claro, nuestro idioma inglés tenemos esto y ya está, el resto me chupa un huevo. Bueno, a medida que se fue desarrollando un poco la industria y se fue globalizando, dijeron, che, no me alcanza 128 caracteres para poner la ñ, para poner la U con diéresis o para poner cualquier otra cosa. ¿Qué hicieron primero? Extendemos la tabla. Sí, en vez de 128 caracteres ahora tenemos 256, porque es la tabla, bueno, técnicamente 255, es la tabla por 2. Tampoco alcanza. No llegamos a definir esto, sí, se dieron cuenta que para definir esto, y definir todos los caracteres posibles que hay, no me alcanza con un byte, ¿sí? Un byte me sirve para definir hasta 256, pero obviamente tengo mucho más de 256 caracteres disponibles. De ahí sale Unicode, ¿sí? La tabla Unicode hoy en día tiene unas 60.000 entradas, 70.000, no me acuerdo, y ahí sí están definidos todos los caracteres que se pueden mostrar por pantalla, ¿sí? Este link los tiene todos, a ver si puedo traer. No tengo internet. Bueno, no importa. O quizás lo dieron de baja, porque creo que sí tengo internet. Después me fijo. Algunos caracteres que no se puede mostrar bien, pero bueno. Yo una vez quería usar unos y no se podía porque las fuentes ya no los tienen. Bueno, depende de la fuente también. Depende de un montón de cosas poder mostrarlo. O sea, la realidad es un poco más compleja. El punto es que están definidos. Entonces me permite hacer cosas como esto, ¿sí? Donde yo defino un string usando caracteres Unicode que no están en la tabla ASCII. De hecho, hasta puedo usar los emojis que están definidos en Unicode, ¿sí? Puedo usar letras en japonés, puedo usar lo que se me antoje, ¿sí? El punto con esto es el siguiente, ¿sí? Fíjense cómo iteraría este string, ¿no? Yo defino una variable C, que es una variable tipo run, ¿sí? La definí acá arriba solamente para que vean el tipo. Yo itero el string como si iterase un slice, se itera de la misma manera, no hay ningún problema. Y después intento imprimir cada símbolo que voy encontrando, ¿sí? Fíjense que el porcentaje C es para imprimir el run como carácter. Y el porcentaje D me imprime el valor numérico que tiene ese carácter, ¿sí? ¿Qué es lo que me termina imprimiendo esto? Me imagino que es un carácter por línea. Más o menos. No, mentira, esta es el que sí funciona. Yo ya me había olvidado. Fíjense cómo me dice que este símbolo, el primero, tiene este carácter Unicode, el segundo, el tercero, el espacio, ¿sí? Fíjense cómo las letras y los caracteres que ya conocemos tienen números más razonables, entre 0 y 128. El emoji, ¿sí? Que tiene otro carácter Unicode también con un número refalopa, ¿sí? Y todo muy bonito, ¿sí? O sea, al fin y al cabo no es muy difícil iterarlos. Entonces, ¿de qué me sirve saber todo esto?
tengo un par de animaciones antes de pasar a la siguiente diapo. ¿Cómo manejamos strings? Bueno, hay un paquete que se llama strings, que tiene un montón de funciones para manejar strings. Por ejemplo, unas que les digo acá. La función index, que intentamos implementar antes, bueno, ya está definida, así no hay que implementarla nosotros. El hasPrefix, que se fija si tal string empieza con tal otro string. Replace, para reemplazar apariciones en un string con otro. Hay un montón. Sí, la verdad que es bastante extensa, siendo que la librería estándar de Go es bastante reducida. El paquete de strings está bastante bueno, así que la mayoría de las cosas que queramos hacer van a estar ahí. La pueden chequear, está acá el link para verlo. Una consultita, profesor. Sí. ¿No se puede modificar el string una vez creado? No, es un string, como dije antes, es de solo lectura, ¿sí? No se puede modificar. No se puede modificar. No, exactamente. ¿Qué pasa si intento iterar de esta manera? ¿Cuál es la diferencia entre iterar así e iterar así? ¿Tuki? Tuki. Ustedes hacen lo mismo. Los caracteres son números en teoría, así que acá la I es un string. Pará. ¿Cómo funcionaba el for en Go? Cuando yo intentaba iterar un slice. Bueno, claro. Pero, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué tomaba el range? El índice y el valor, ¿no? Yo acá el índice lo estoy obviando porque no me interesa, por eso le puse el guión bajo. Si le paso una sola cosa es el índice, ¿no? Acá estoy iterando mi cadena por índices en vez de por valores, como dice acá. Que técnicamente es lo mismo. ¿Qué carajo me cambia? Nada. Fíjense que acá yo accedo por índice y es lo mismo. Bueno, no exactamente. ¿Sí? En este caso no es lo mismo. Fíjense que me está mostrando acá. Me muestra posición 0, algo medio raro. Posición 3, por algún motivo. Otra cosa rara. Posición 6, 9. ¿Qué onda? Después va de 1 en 1. Acá sí me lo está mostrando bien. ¿Qué cambió con respecto al anterior? ¿Y por qué está iterando de esta manera medio raro? Los que son muy raros los símbolos. ¿Cómo? Bueno, los que son raros son los símbolos, ¿no? Pero que no son los símbolos raros que tenía antes, son otros. Justamente no está macheando ahí. ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Por qué me está diciendo estos números 0, 3 en vez de ir 1 en 1? ¿Cómo? No, que lo está leyendo como ASCII. O sea, Sí. la cadena en orden y lo está leyendo como ASCII en vez de Unicode. Y esos caracteres ocupan más espacio. Y entonces, claro. Bueno, sí, está bien, me lo dijeron ahí. Estos caracteres que yo tenía acá, que son especiales, que no están dentro de los primeros 128, bueno, técnicamente los primeros 255, ocupan más de un byte. Si es lo que decía antes, los runs pueden ocupar entre 1 y 4 bytes. Estos particularmente están ocupando 3, 0, 1, 2, sí, 3 bytes cada uno. Entonces, cuando yo itero mi cadena yendo índice por índice, no está yendo del 0, 1, 2, 3, byte por byte. Está iterando por cada run. Entonces está yendo al índice que le corresponde. Si mi string es una slice de, prácticamente un array de bytes, no estoy yendo byte por byte. Estoy saltándome a los índices que corresponde a cada run. ¿Sí? Por eso está iterando de manera rara. Y cuando intento mostrar, está intentando mostrar como si fuera un carácter tipo ASCII, es decir, hasta 255. Este es un carácter ASCII válido, el A con diéresis. ¿Sí? Es que la tabla extendida de ASCII, pero no importa, sigue siendo válido. El punto es, ok, entonces, o sea, por más que no me lo imprima bien, esto no importa. O sea, yo quiero los índices y no son los índices correctos. ¿Sí? Eso es el problema más grave que tenemos acá. Porque me está diciendo que este carácter, que estaría en el índice 1 en realidad, en cadena, está en el índice 3. Y si yo quisiese hacer algo después con eso, por ejemplo, hacer un slice sobre este string, o no sé, o ver el índice puntual, estaría haciendo cualquier cosa. ¿Sí? La letra A debería estar en el índice 5, está en el índice 10. Hay que hacer esta pequeña modificación. ¿Sí? Hay que castear nuestra cadena a un slice de runes, ¿sí? Y después iterar ese slice. ¿Sí? Ahora sí, si yo itero esto se va a mostrar de manera correcta. Y obviamente las posiciones en mi slice van a ser las que yo esperase. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, etc. Este es un error que es muy común que les pueda llegar a pasar. ¿Sí? También no es muy común que iteren cadenas por índices, probablemente van a iterar algo de este estilo. Pero si llegan a creer el índice, ojo con eso, porque si tienen caracteres que no son
que no entran, digamos, en la tabla ASCII extendida, van a tener este problema, ¿sí? Entonces van a darle cualquier cosa. ¿Cómo se arregla? Así, ¿sí? Acá también técnicamente podría iterar índice, coma, valor y es lo mismo, pero bueno, sepan que les puede pasar esto, ¿sí? Y esto es todo lo que les quería mostrar de cadenas. La verdad es que no hay mucho, era simplemente este pequeño problema. Y bueno, los archivos. Ya va. Loco, ¿qué onda? Es lo último. Eso es lo que necesitamos. Por favor. Sí, me imagino. Estoy teniendo ahí. Antes de archivos, ¿cómo leemos input de usuario? Sí, esta es un poco una recetita de cómo hacerlo. El paquete buff.io tiene una función que se llama newScanner, ¿sí? Al cual yo le paso un archivo. En este caso le paso el stdin, ¿sí? Y ahí puedo escanear. Cuando hago un scan, voy a leer una línea del archivo, en este caso de stdin, que yo le paso. Y eso es todo. ¿Sí? O sea, con esto leo una línea y después, si lo quiero imprimir, por ejemplo, tengo que llamar a s.text. ¿Sí? Obviamente, leer una única línea de stdin no tiene mucho sentido. Probablemente lo que tenga más sentido es esto, donde yo tengo un ciclo, donde voy a leer de stdin hasta que me ingresen algo específico o me ingresen el fin de archivo, ¿sí? Por cada línea que yo leo, acá le imprimo, no sé, puedo hacer cualquier cosa, lo que me interese. Cuando termino de leer, debería chequear si hubo un error o no, ¿sí? Manejar el error, como venimos haciendo siempre, y listo. La verdad que no tiene mucha gracia, es bastante sencillo, ¿sí? Solamente que hay que acostumbrarse a usar el escáner y la interfaz que tiene el escáner, ¿sí? Está bien, si uno viene de Python, que te hacía un input y está todo solucionado, bueno, acá es un pasito un poco más complejo. ¿Ese es un nuevo tipo de dato? El escáner es el nuevo tipo que estás manejando acá. ¿Sí? Ahora, además de leer input de usuario, podemos leer de un archivo, ¿sí? Es muy parecido. Hay una única diferencia, que es que los archivos, antes de poder leerlos, necesitamos abrirlos, ¿sí? ¿Cómo abrimos un archivo? Muy sencillo. En el paquete OS tenemos el método, la función open, donde yo le paso la ruta, me intenta abrir el archivo. Esto me puede llegar a devolver un error, ¿sí? Entonces tengo que manejar el error. Si no puedo abrir el archivo, manejo el error, devuelvo, termino la función, hago algo, ¿sí? Es un error, no lo puedo recuperar. Uso un defer para cerrar el archivo y no olvidarme, ¿sí? Como ya hemos visto. Y después, ¿qué hago? Lo mismo de antes, ¿sí? Uso un escáner para leer, en este caso, en vez de leer stdin, ¿qué leo? Leo el archivo que acabo de abrir, ¿no? Por eso, esto tiene esta forma, para que manejar stdin o manejar un archivo sea lo mismo, ¿sí? Como cualquier lenguaje mínimamente decente. Después es exactamente lo mismo, ¿sí? Por último, vale, si yo quiero escribir un archivo, es muy parecido, ¿sí? Técnicamente podría llamar a la función create del paquete de OS para crear un archivo nuevo vacío, pisando el contenido que tenía antes, ¿sí? Igual que cualquier método que crea un archivo de cero. En este caso, en vez de usar un escáner, uso un writer, ¿sí? Es el mismo paquete en buff.io, new writer, y acá, bueno, le escribo lo que tenga que escribir. ¿Cómo escribo? En el writer que acabo de crear, tengo que llamar a la función writeString, que es importante que tengo que pasarle el /n, ¿sí? Fíjense que cuando yo leía, ya lo leía por defecto, cuando yo escribo, tengo que acordarme de pasarle el /n, ¿sí? Una preguntita. Sí, porque si no, no lo escribe. Muy importante. Claro, el de antes. Sí. No captura el barra N, ¿no? Captura no. No estoy seguro ahora, me olvidé. Tendría que chequearlo. Sí, tipo, porque si no para la condición dice el break. Claro, sería vacío. Y si capta el coso, nunca va a poder. Bueno, habría que chequearlo, honestamente. Tiene sentido que lo limpie, porque no tiene mucho sentido siempre tener un /n, pero no me juego por eso. Y un printline, cualquier scan que diría, incluso ese, el scanline. Puede haber otro. Sí, no sé. El punto es que leer de uno u otro es lo mismo. Sí, si se callan un poco estaría bueno. Tenemos que usar Pero bueno. los nuevos tipos para poder hacer esa función. Claro.
El único punto importante también del writer es que al final está bueno hacer lo que se llama un flash, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con archivos, en realidad las escrituras que hacemos no se hacen en el momento, ¿sí? El sistema operativo las acumula. ¿Por qué? Porque trabajar y escribir en archivos es muy ineficiente, estar yendo a disco todo el tiempo. ¿Qué hace? Acumula un montón de operaciones y cuando juntó suficientes, va y las escribe todas juntas. Para asegurarnos de que cuando termine nuestra función se hayan escrito todas las cosas, llamamos a la función de flash. ¿Qué hace flash? Hace que todas las líneas que se hayan acumulado las mande. ¿Sí? Nos aseguramos de que no termine sin mandar todas estas líneas. Técnicamente podría ser un defer acá, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Es importante? A veces. Sí, la realidad es que no siempre, pero bueno, es una buena práctica tenerlo para no olvidarse, ¿sí? Más que nada eso. El Sí. blue, si no debería hacerse después de cada lectura, porque sé que a veces queda afuera. Podríamos hacerlo después de cada línea. Sí, por eso, ahí entra más en juego como lo quieras manejar vos. Pero bueno, eso va a ser más ineficiente también. Está yendo a disco todo el tiempo. Hagamos pruebas a ver qué. Bueno, es un poco eso. Sí, o sea, la gracia es que ustedes prueben un poco. Yo no lo voy a decir todo tampoco. Yo lo que Ya no puedo sé. hacer es hacer tipo un print Fin. que me muestra lo que está